Bueno, como bien lo mencionó Valentino, este es el tercer sábado de las exposiciones en producciones de controladores biológicos en general. En las 2 semanas anteriores se ha explicado lo que es producción de bacterias y también producción de nematodos. En esta ocasión vamos a hablar sobre producción de hongos antagonistas y entomopatógenos. Bueno, eh, vamos a hacer como una pequeña introducción sobre los hongos controladores. Bueno, hay dos grupos muy diferenciados, como los he mencionado. Tenemos los antagonistas y los entomopatógenos. Dentro de ellos hay diferentes especies, ¿no? En los cuales tienen sus representantes, los que más se utilizan para lo que es la agricultura y lo que más se produce a, a nivel de todos los laboratorios que se dedican a todo lo que es controladores biológicos. Primero, tenemos que saber y entender cómo es el equilibrio de la planta y la rizósfera y cómo todo esto influye para que puedan crecer microorganismos. Si bien es cierto, nosotros nos dedicamos a producir microorganismos que son controladores biológicos, pero eso no quiere decir que en el suelo, en la rizósfera, también vamos a encontrar diferentes microorganismos, ¿no? Bacterias, hongos y también algunos nemátodos, ¿no? Micorrizas y todo eso. Pero todo esto tiene un equilibrio. Entonces, primero vamos a hablar cómo sería la biodiversidad de una planta normal, de una planta sana. Entonces, tenemos la planta, obviamente por las etapas fenológicas de la planta, vamos a tener hojas muertas, ¿no? Se va a volver en hojarascas, estas caen al suelo, ¿no? Y luego estas hojarascas se convierten en materia orgánica muy importante que sirve para poder potenciar diferentes puntos dentro del suelo. Entonces, uno de los puntos más importantes que nos va a servir la formación de hojarascas, ¿no? Y no retirarlas de nuestros cultivos, es porque va a servir de materia orgánica para que los microorganismos controladores biológicos puedan crecer. Entonces, muchos de estos microorganismos se pueden alimentar de esta fuente, ¿no? Entonces, al alimentarse, pasamos al punto 2, la materia orgánica del suelo, se divide en dos partes, es la biota del suelo y vamos a aumentar la depredación y por lo tanto al aumentar la depredación las plagas van a empezar a disminuir, que de hecho esto no quiere decir que en el suelo no vamos a encontrar patógenos, vamos a encontrar fitopatógenos, depredadores, insectos que también causan daños a las plantas a nivel radicular y a nivel foliar, ¿no? Y otro punto muy importante es que esta materia orgánica, como lo mencioné anteriormente, va a hacer que se desarrolle los microorganismos y así va a darse el antagonismo. Entonces el antagonismo se da especialmente porque va a haber una competencia de los microorganismos benéficos entre los patógenos, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos antagonistas van a mitigar la crecencia de los fitopatógenos y por lo tanto va a haber menos expresión o muestras y signos de las enfermedades, ¿no? Entonces, indirectamente también estos microorganismos hacen que la planta empiece a generar su sistema inmunitario innato, ¿no? Para que ésta sola se pueda defender, ¿no? Luego, estos de acá también va a servir como nutrición. Y otro punto muy importante también que les mencioné es que las micorrizas, ¿no? Que le va a dar un mutualismo. Entonces, todo esto es un ciclo, ¿no? Incluso si ustedes pueden darse cuenta también en el esquema, van a poder ver que algunos herbívoros van a ser beneficiados, ¿no? O sea, no necesariamente con los cultivos de plantas que son de interés para consumo humano, ¿no? Sino bien sabemos que hay otro tipo de cultivos de plantas que pueden servir para alimentos de los animales. Entonces esto es una biodiversidad en donde hace un conjunto de todo,
¿no? Entonces, esto es lo que tratamos de mantener en equilibrio. Pero cuando alguno de estos se va a expresar más que el otro, entonces es ahí donde entran los controladores biológicos para que puedan ayudar a la planta a defenderse, ¿no? Y a mitigar estas enfermedades que pueden pasar. Bueno, dentro del grupo de los controladores biológicos, tenemos 4 grupos bien diferenciados, como les mencioné: bacterias, hongos, nemátodos y virus. Bueno, ahorita nos estamos centrando en todo lo que son hongos, ¿no? Bueno, ¿por qué son importantes estos controladores biológicos? En primer lugar, todos estos microorganismos nos ayudan a mejorar la absorción de los nutrientes, ¿no? Muchas de ellas son fijadoras de nitrógeno, de fósforo, de potasio, y bien sabemos que estas, al ser absorbidas por las raíces, van a ayudar en primer lugar a formar raicillas secundarias, crecimiento de la planta, pero también ayudan a mejorar en cierta manera el fruto, ¿no? Hay una bioremediación porque pueden degradar algunos compuestos que pueden ser tóxicos, ¿no? Que pueden quedar algunos remanentes porque usualmente en los cultivos no todos son orgánicos, o sea, eso quiere decir que no todos van a aplicar controladores biológicos en lo que va toda la etapa fenológica de la planta hasta que obtenga fruto, ¿no? Hay muchos agricultores que usan controladores biológicos, pero también usan químicos, ¿no? Químicos para poder combatir plagas, aparte que también hay fertilizaciones, ¿no? Y estos de acá tienen un cierto grado de carencia, entonces se quedan estos compuestos en el suelo, ¿no? Entonces, lo cual nos trae un problema a la larga, ¿no? En diferentes motivos. Nos puede traer un problema a la larga si es que nos estamos proyectando a exportar nuestros productos. Bien sabemos que tenemos que pasar por diferentes reglamentos para que puedan ser aceptados en diferentes lugares, ya sea Europa, Estados Unidos o Japón. Los reglamentos cambian, entonces tenemos que cumplir con diferentes características para que puedan ser aceptados allá. Si no, por lo tanto, el producto pues no va a salir a los centros comerciales y es regresado, ¿no? Entonces es por eso que se tiene que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces hay muchos campos que son usados mitad, entonces en cierta temporada usan químicos, en otros controladores biológicos, pero también tenemos algunos campos que solamente aplican controladores biológicos de una manera muy eficiente, por lo tanto les puede ayudar muy bien en todo lo que es su cosecha, toda la campaña, ¿no? Entonces, los microorganismos también pueden hacer esta etapa de bioremediación. También son controladores naturales, ¿no? De plagas, de nemátodos y enfermedades, dado que estos siempre se encuentran en el suelo, ¿no? Entonces, al estar en el suelo, estos igual cumplen la misma función. Lo que nosotros hacemos al agregar más microorganismos al suelo es aumentar la densidad poblacional para mitigar la expresión de los fitopatógenos y ayudar en cierta manera a la planta a que no siga siendo más afectada por los fitopatógenos y esta sola se pueda ir mejorando, ¿no? Y ya poder retirar todos los signos que pueda tener, ya sea daño radicular o foliar o incluso los tallos, ¿no? Y obviamente un punto muy importante es que evita la resistencia de plagas, ¿no? Entonces, porque no queda remanentes, ¿no? Y obviamente, como lo mencioné anteriormente, la acción pues es lenta, ¿no? Entonces, la eficacia y la mejor manera de poder usar los controladores biológicos es sabiéndolo aplicar en la etapa adecuada, ¿no? Para que estos puedan tener una mayor efectividad. Y cuando me refiero a eso, a etapa adecuada, me refiero a diferentes temas, ya sea climáticos, en los tiempos adecuados, ya bien sabemos que en diferentes etapas fenológicas de la planta vamos a poder tener problemas de plagas, enfermedades, ¿no? Entonces, no es algo que se desconozca, entonces para eso sirve la planificación, ¿no? Hay un manejo integrado de plagas. Que los microorganismos sí son buenos, te ayudan, pero también es un conjunto, ¿no? De manejos culturales y riegos y todos esos temas que ya bien conocen.
Bueno, era lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, esto es una pequeña clasificación eh, de los hongos benéficos. Hongos benéficos en general, y tenemos dos grupos grandes, hongos antagonistas y los hongos entomopatógenos. Dentro de los hongos antagonistas tenemos a tricoderma. Ahí existe, tricoderma es el género, pero tenemos como 3 especies que son las que más se usan, incluso diría 4. ¿No? Tenemos tricoderma viride, Harcianum, virens y el asperellum, ¿no? Y para los hongos entomopatógenos sí tenemos diferentes. Tenemos Purpericillum ilacinum, voy a ocultar esta para ver ya, Metarrhizium anisoplae y Bauberia baciana. Y también Paecilomyces fumosurosus. Todos estos son entomopatógenos, pero podríamos decir, pues, si todos son entomopatógenos, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Cómo saber qué voy a aplicar? ¿En qué momento lo voy a usar? Entonces, si bien es cierto, todos son entomopatógenos, pero podemos ir direccionándolos, unos para chanchito, otros para querezas, otros para mosca blanca. Entonces, estos de acá vamos a ir viendo cuáles son más específicos para este tipo de plagas, ¿no? Incluso en algunas formulaciones hacen un grupo, ¿no? Como un consorcio de diferentes tipos de hongos, ¿no? Con eso se quiere asegurar de que haya una mejor efectividad y abarcando un rango más amplio de entomopatógenos que voy a controlar. Bueno, vamos a empezar por las características generales de los antagonistas. Bueno, los antagonistas, en este caso ya estamos hablando de tricoderma. Los tricodermas en general, ¿no? Ya sea Harcianum viride, virens o asperellum, necesitan pocos requerimientos nutrimentales, o sea, su nutrición es esencialmente a base de materia orgánica. Sus temperaturas óptimas de crecimiento se encuentran en un rango entre 25 a 20. Pero lo que no quiere decir que en algunas veces puede dejar de crecer en una temperatura menor a de 25. Sí vamos a poder ver el crecimiento de estas, pero probablemente un poco más lento, ¿no? Como bien lo dice ahí, estas se pueden adaptar y sobrevivir en diferentes condiciones extremas de temperatura, pH, salinidad. Hay que recordar muy bien que los hongos tienen esporas y las esporas son las que nos pueden sobrevivir en el medio ambiente y poder soportar diferentes cambios climáticos bruscos y extremos, ¿no? Entonces estos, para cuando encuentran los nutrientes necesarios para que se puedan desarrollar, pues van a empezar a crecer, ¿no? Ya sea materia orgánica, con una temperatura adecuada, ¿no? Es por eso que en muchas circunstancias nos podríamos haber dado cuenta que, no sé, hace tiempo agregué un tipo de hongo a los cultivos y luego pasó un tema que ya dejé de cultivarlos, pero esos suelos, y luego retomo cultivar, entonces obviamente le voy a estar dando humedad, le voy a estar dando algunos nutrientes, materia orgánica en especial, y luego se van a volver a expresar, ¿no? Probablemente en menor cantidad que antes, pero van a ver, ¿no? Y bueno, se vuelven anaerobios facultativos. ¿Por qué? Porque pueden estar con poca cantidad de oxígeno y estas van a poder crecer. Entonces, cuando decimos anaerobios facultativos, eso quiere decir que pueden desarrollarse en anaerobiosis o no, se pueden adaptar, no necesariamente son estrictos. Ahora, los beneficios que encontramos en Trichoderma harzianum es lo que les mencioné. Aumenta su respuesta inmunitaria, hay reparación de suelos a través de la degradación de compuestos. Pueden resistir también las sequías, era lo que les mencioné hace un momento, debido a las esporas que se pueden adaptar a diferentes temperaturas extremas, ¿no? Y sequías. Controlan las enfermedades, el crecimiento de la planta y produce metabolitos secundarios.
Eso quiere decir que pueden ser toxinas o glicotoxinas, que en este caso estos compuestos nos van a ayudar para los diferentes mecanismos de defensa o de actuar que tiene el microorganismo, que tiene tricoderma. Y además ayuda a producir hormonas de crecimiento como auxinas y giberelinas, que sabemos que son muy importantes para las plantas. Ahora, vamos con las características de los entomopatógenos. Ahí solo les he mencionado 3 de ellos, ¿no? Tenemos más entomopatógenos, vamos a ir diferenciando el camino, pero estas son las que más se usan, ¿no? Usualmente encontramos a Beauveria bassiana y Metarrhizium anisopleia, ¿no? Los que más se usan. Entonces, Beauveria bassiana tiene colonias blancas que se vuelven cremosas o a veces un poco amarillas pálidas, ¿no? Incoloras en la parte la parte de abajo de la placa, ¿no? A veces son un poquito amarillas o rojizas, pero esas son sus tonalidades, ¿no? Y siempre con la característica de la colonia es blanca, ¿no? La estructura es la que observamos arriba, ¿no? Tenemos las conidias, ¿no? Y es una estructura un poco peculiar. Es un poco difícil, sí, poder diferenciarlas en el microscopio, ¿no? Requiere de un poco de habilidad, pero más que todo de práctica para que se puedan diferenciar entre uno y otro, porque macroscópicamente podemos darnos cuenta que son parecidas, por ejemplo, Lecanicilium lecani con Beauveria bassiana, ¿no? Pero ¿dónde vamos a hacer las diferencias? Es a través de una coloración. Para las coloraciones se usa azul de lactofenol. En algunos casos usan azul de metileno, que no es lo ideal, pero han podido observar de que igual tiñe. Siempre es importante saber la función de cada cosa que se hace para poder ir direccionando hacia lo que queremos, ¿no? Entonces, en el caso de Lecanicilium lecani, son colonias blancas, también cremosas, son un poco más algodonosas. El micelio es pegado al sustrato. Eso quiere decir que en la placa que hice crecer se va a encontrar un poco más adherido. Incoloras también al reverso, pero amarillos pálidos o amarillentos más oscuros cuando van pasando los días. Esta es una característica muy importante de los hongos. Bien sabemos que los hongos crecen a partir entre los 3 a 5 días, ya vamos a poder observar crecimiento, formaciones de colonias, ¿no? Si bien es cierto, no están en la totalidad, pero al pasar de los días van a ir esporulando, van a ir cogiendo coloración y entonces se van a poder ir notando algunos cambios de color en las colonias, ¿ya? Esto se debe por diferentes circunstancias, ¿no? Porque son un poco ya terminaron la esporulación, porque ya están en la etapa de que ya crecieron en su totalidad y están creciendo más las esporas, ¿no? Que se mantienen ahí, y algunas producciones de compuestos, metabolitos secundarios, ¿no? Que en algunas circunstancias hacen de que cambie de color. Entonces ahora tenemos a Metarrhizium anisoplae. Metarrhizium anisoplae, las colonias son un color verde. Entonces va a variar el verde, desde verde violáceo hasta un verde amarillento, un verde oscuro. Pero conforme vayan pasando los días, estos se vuelven más oscuros, ¿no? Incluso pueden parecer que están un poquito negras. Pero sin embargo, esa es la etapa de lo que pasa en Metarrhizium anisoplae cuando crece en plaga, ¿no? Además, también por la parte de abajo del agar podemos ver algunas coloraciones un poco amarillas, y lo que les hace diferente de otros tipos de hongos es que es muy pulverulento. Entonces, si nosotros ingresamos una base bacteriológica a querer hacer un raspado, se va a poder notar que se mueven como si hubiera mucho polvillo, ¿no? Entonces, esa es una característica también de Metarrhizium anisoplae.
Ahora vamos con los mecanismos de acción. Este es el mecanismo de acción de Trichoderma harzianum. Bueno, Trichoderma harzianum, para empezar, es un hongo que resiste diferentes condiciones, temperatura, cambios extremos de humedad, temperatura, todo lo que mencionaba. Pero también aparte de eso tiene diferentes mecanismos de acción. Entonces tenemos los mecanismos de antibiosis, competencia y micoparasitismo. Entonces, en lo que es antibiosis, ¿qué es lo que sucede? El hongo tricoderma va a producir metabolitos secundarios, que de preferencia son tóxicos o antibióticos. ¿Por qué decimos que son metabolitos secundarios? Porque estos metabolitos son los que crecen son los que producen este tipo de hongo, pero no, que necesariamente no son para que estos puedan crecer, sino los produce en todo lo que va de su crecimiento. Establecerse en suelo y luego ir creciendo. Estos producen unos metabolitos que vienen a ser los metabolitos primarios, que son necesarios para su crecimiento, pero aparte también a la vez van produciendo unos metabolitos secundarios. ¿Qué es lo que cumplen esta función los metabolitos secundarios? Los metabolitos secundarios les pueden ayudar para protegerse, emitir algunas señales, ¿no? Para poder establecerse en el lugar donde se encuentran, ¿no? Obviamente estos metabolitos secundarios, unos de ellos son tóxicos, otros son antibióticos y tienen diferentes funcionalidades, ¿no? Para las cuales se pueden ir adecuando, ¿no? Y estos pueden ir sobreviviendo en el medio ambiente. Muchos de estos metabolitos secundarios en algunos casos son volátiles. Eso es muy bueno porque nos puede ayudar para mitigar el crecimiento de otros microorganismos, en especial de otros fitopatógenos, ¿no? De otros microorganismos que necesariamente el hongo no va a necesitar tener contacto, sino a través de estos compuestos volátiles le pueden llegar a los otros microorganismos y en cierta manera mitigar el crecimiento de estos. Entonces no necesariamente tiene que estar siempre tricoderma al costado del fitopatógeno, ¿no? Puede darse esos casos. Otra forma es la competencia. Entonces aquí hay un antagonismo. ¿Qué quiere decir? Que es un comportamiento entre dos microorganismos para poder establecerse en el medio ambiente o en el lugar donde se encuentran, ¿no? Nosotros podemos hacer competencia o antagonismos también en laboratorio, a nivel de laboratorio, como se ven en estas placas de acá. Por ejemplo, en esta primera aquí tenemos Trichoderma harzianum y en la parte de abajo es Fusarium, ¿no? Entonces aquí ha habido un antagonismo, ha habido una competencia. Una competencia, ¿por qué? Por nutrientes, por espacio, ¿no? Lo bueno de Trichoderma es que crecen muy rápido. Su forma de crecimiento es muy rápido, esporula pronto y expande y se va a poder plagar en todo el espacio en el que esté, ¿no? Haciendo que los otros hongos se demoren en su crecimiento, ¿no? Y en cierta manera también la expresión de lo que les había mencionado, ¿no? Los metabolitos secundarios, ¿no? Que de hecho acá no los podemos observar, pero pueden haberse producido alguno de estos también, ¿no? Entonces, para poder hallar este tipo de cosas, primero ya sabemos que hay una bibliografía de grupos científicos que han estudiado este tipo de compuestos que puede expresar, pero también vamos a poder ver mediante otras técnicas, ¿no? Visualmente no las vamos a poder notar, ¿no? Pero a través de otras técnicas se puede saber qué tipos de metabolitos secundarios se pueden haber expresado en este tipo de antagonismo. Ahora, la parte del micoparasitismo, el micoparasitismo es cuando ya el hongo tricoderma tiene que estar
cerca del hongo que queremos mitigar su crecimiento. En este caso, un fitopatógeno, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa acá en el micoparasitismo? Hay diferentes etapas que se desarrollan. Primero, el hongo se va a poder ir direccionando hacia el fitopatógeno a través de señales químicas que este fitopatógeno puede estar emitiendo. Entonces, Tricoderma va a ir creciendo las hifas en dirección hacia donde está el fitopatógeno, ¿ya? Y una vez que se encuentre frente a frente con el fitopatógeno, va a empezar a romper paredes y va a ingresar dentro del hongo fitopatógeno. Entonces, eso viene a ser el hongo, lo que es el micoparasitismo. Y de esta manera inhibe el crecimiento, ¿no? Y hay una muerte de eso. En esta imagen de acá, si bien es cierto, no es tricoderma, pero es un hongo fitopatógeno y acá se le ha colocado un controlador biológico, no se ve, pero lo que me interesa en esta parte, indistintamente de qué tipo de microorganismo tengamos acá y que sea un fitopatógeno o no, es que puedan darse cuenta de la coloración que ha tomado en la parte del enfrentamiento cuando se encuentra el hongo fitopatógeno con el controlador. Esto puede ser usual en algunos casos, ¿no? En algunos casos podemos también del enfrentamiento, eso podemos observar en algunos casos unas coloraciones que se pueden emitir, que no es normal cuando haces crecer el hongo por sí solo en una placa, pero al verse enfrentado con otro tipo de microorganismo, se pueden dar este tipo de expresiones, ¿no? Ya sea la coloración, a veces las esporas no son del mismo color en esta zona, ¿no? Y es parte de lo que les mencioné, ¿no? La producción de los metabolitos secundarios. Entonces, y obviamente podríamos decir, no, pero es normal, ¿no? Es normal y no, tal vez no podríamos tomarlo mucho en cuenta, pero si nos podemos mirar bien la imagen, todo el controlador biológico está en esta parte de acá. Entonces, es por eso que acá observamos esa coloración, pero para la parte de acá no hay ningún enfrentamiento. Si se dan cuenta, no hay ninguna coloración. No, entonces, como les mencionaba, indistintamente por este momento vamos a dejar de lado en saber qué tipo de microorganismos es lo que estamos viendo ahí, y lo que me interesa es que podamos darnos cuenta de cómo son las expresiones de esto, ¿no? De diferentes formas. Y era parte de los que le mencionaba en este punto de acá. Entonces, ahora pasamos a los mecanismos de infección de entomopatógenos. Aquí ya vamos a hablar de cómo son el mecanismo de infección de Pauberia baciana, Metarrhizium mesoplae, de Isaria fumosorosea, ¿no? Lecanicilium lecans. Entonces, estos van usualmente para insectos. Entonces, la primera etapa es, vamos a imaginarnos que ya aplicamos el hongo en campo. Entonces, al aplicar el hongo en campo, ya primero se va a ver la adhesión de las conidias. Al tener la adhesión de las conidias se van a pegar en las paredes del cuerpo del insecto, ¿no? Se van a establecer ahí y luego poco a poco van a ir penetrando al insecto por los orificios que éste puede tener. ¿Ya? Va a ir ingresando y en los primeros días va a empezar a tratar de germinar, luego días posteriores va a haber una formación de los accesorios, ¿no? El hongo va a seguir su crecimiento normal, ¿no? La formación de estructuras de penetración van a seguir ingresando y van a empezar a producir ya las micotoxinas, en donde ya va a empezar a afectar a diferentes partes
del insecto, la tráquea, los músculos y principalmente al sistema nervioso, ¿no? Y va a empezar a colonizar al aparato digestivo. Por lo tanto, que al afectar al aparato digestivo va a impedir que estos insectos se sigan alimentando. Entonces, eso quiere decir que si estos insectos se alimentan de las hojas, en unos cuantos días vamos a poder sí seguir observando los insectos en las hojas, pero ya no los vamos a seguir viendo con la misma movilidad que tenían antes, ¿no? Muchos de ellos son muy rápidos, entonces vamos, como afecta al sistema nervioso, las micotoxinas, entonces vamos a verles un movimiento más lento, ¿no? Va a haber un movimiento más lento, en algunos casos empiezan a cambiar de color, durante los primeros días se van necrosando, ya no se alimentan, están letargados, ¿no? Ya no caminan, no vuelan, entonces, pero en esos primeros días no vamos a poder ver el hongo que salga fuera del insecto, como lo tenemos acá en esta imagen. Todavía vamos a tener que esperar que dentro del insecto se empiece a colonizar, que es más o menos entre 3 a 8 días, y luego, cuando ya crecieron, van a empezar a salir por los orígenes y se van a tragar así en todo el insecto. Se va a quedar blanquecino. Y obviamente para ese entonces ya pues el insecto ya está muerto en su totalidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no va a causar daño a los cultivos, ¿no? Como lo mencioné, hay una colonización y finalmente una reproducción. Esto es todo el mecanismo de infección del entomopatógeno, que es de manera general que abarca para todos los hongos entomopatógenos. Ahora vamos a la parte ya más trabajo de laboratorio para ver cómo podemos producir este tipo de. Bueno, primero tenemos que saber que existen diferentes formulaciones de hongos. Muchos de ustedes se pueden haber topado en el campo, ¿no? Encontramos formulaciones en sustrato, otras formulaciones en líquido y otros en polvo mojable o como también se le conoce como WSP. Entonces, todos estos, si bien es cierto, son usados, pero algunos tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la formulación del sustrato, los hongos, como bien lo menciona, son colocados en un sustrato. En este caso puede ser maíz, arroz, trigo. Hay diferentes estudios que han ido avanzando y probando en diferentes tipos de sustratos que puedan tener los nutrientes necesarios para que pueda crecer este tipo de hongo, ¿no? Entonces, pues se puede ir probando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el tiempo de crecimiento y de exploración. Eso lo vamos a ver más adelante, pero igual les adelanto para que vayan teniendo una idea. Las ventajas de esto es que son muy susceptibles a la contaminación debido a la forma de producción. Muchas de estas están a veces expuestas, entonces en lo que va el todo proceso de la formulación, nos podemos dar con una contaminación, ¿no? Entonces al contaminarse el sustrato, ya esto no tendría razón de ser de seguir el proceso de producción para poder sacar un producto finalmente contaminado, ¿no? La supervivencia del microorganismo es corta, semanas, usualmente son meses, ¿no? 3 meses es lo que usualmente se maneja en el mercado y que es lo ideal también. No quiere decir que pasado esos 3 meses el hongo ya no sirva, el hongo sí sirve, pero puede haber una baja de la cantidad de esporas. Entonces, usualmente en el campo lo ideal es que usemos 1 por 10 a la 9 o 1 por 10 a la 8 con IBIAS,
por gramos, ¿no? O UFC por mililitros, si es que fuera líquido, pero en este caso estamos en cistrato, ¿no? Entonces, al tener esa baja, vamos a tener una menor densidad poblacional en campo. Y más la forma de aplicación en campo, como bien sabemos, lo diluimos, entonces ya no vamos a estar agregando una concentración de 1 por 10 a la 8 o 9, sino probablemente estaremos bajando en una concentración de 1 por 10 a la 6 o a la 5, ¿no? Entonces, si bien es cierto, antes podríamos observar una efectividad en un tiempo corto, ahora nos va a demorar un poquito más. Y peor aún, si es que el campo no tiene materia orgánica, pues probablemente esto va a tardar un poco más, ¿no? Y era lo otro que les mencionaba hace un momento de la forma de aplicación. El proceso previo a la aplicación del sustrato, pues hay un lavado. Entonces, ese lavado retira gran parte de las esporas que pueden estar adheridas al sustrato, pero también hay otra cantidad que se puede quedar ahí. Entonces necesitamos hacerle 1, 2 lavados, incluso hasta 3 lavados. Y aún así podrían quedarse algunas cuantas esporas en los sustratos. Pues no es sacado en su totalidad. Las ventajas es que obviamente este microorganismo está vivo, activo, y hay un costo bajo, obviamente, y podríamos obtener alguna concentración alta en lo que es el proceso de producción. Entonces, hay algunos productos a nivel del mercado que las concentraciones llegan, he podido observar de 1 por 10 a la 10 comillas por gramo, ¿no? Entonces, es usual a veces. La otra formulación es la formulación WCP, conocida también como polvo mojado. Es una formulación en donde el hongo tricoderma pues, se adhiere a un sustrato, en este caso es un sustrato inerte, de forma de, usualmente son polvos. Generalmente usan talgos, porque este sustrato solamente sirve como para mantenerlo. Lo que se agrega ahí son las esporas. Y luego lo que se libera en campo es, las esporas es lo que viene a hacer el trabajo, ¿no? Las desventajas es que estos microorganismos a veces se inactivan, estos son importados y a veces el precio es un poquito elevado. Entonces, lo que no quiere decir que sean malos, ¿no? Sino que siempre hay que tener bastante cuidado en cuando aplico a campo o cómo quiero producir para de acuerdo a eso poder ir direccionando nuestras formas de aplicación o las diferentes condiciones que le puedan dar al momento de aplicar. La supervivencia del microorganismo a veces no es tan buena, la concentración va a bajar y no va a ser como nos muestra en el hay una ventaja de ellos en que su fecha de vencimiento es de tiempo de vida larga, pero corremos el riesgo de que en algunos casos baje la concentración. Bueno, y se puede añadir una serie de sustancias, ¿no? Es más fácil de añadirlas como protectores, para que se pueda ir protegiendo en cierta manera, porque sabemos que los hongos tricoderma no pueden ser aplicados, o en sí, no necesariamente tricoderma, sino todos los microorganismos no pueden estar expuestos a altas radiaciones de UV. Entonces, más adelante vamos a poder ver cuando lleguemos a la parte en que les menciono de cuáles son las características que necesitan para ser aplicados. Y la otra formulación que tenemos es la formulación líquida. La formulación líquida contiene el microorganismo suspendido en una solución de agua, usualmente. En algunos casos puede tener algún activador energético, que usualmente estos pueden ser algunos nutrientes del microorganismo o algunos nutrientes para la planta, ¿no?
pero obviamente cerciorándonos de que estos no puedan haber alguna actividad inhibitoria, ¿no? Cuando el microorganismo que se está usando. Permanece vivo y activo durante el almacenamiento. Entonces, las desventajas es que sus temperaturas de almacenamiento tenemos que tener mucho cuidado. Es un punto muy crítico, ¿no? Entonces, por lo tanto, la concentración o la actividad de los microorganismos puede ser afectada. Almacenamiento cuidadoso y una vez el producto que ya ha sido abierto, de preferencia es refrigerado. Por el mismo motivo que les mencioné, que pueden tener algunos otros compuestos que pueden ser ricos para los hongos ambientales, ¿no? Entonces, cuando se destapa el producto ya queda expuesto a que alguna carga de microorganismos puede ingresar y si encuentran los nutrientes, pues van a crecer. Entonces, mediante refrigeración vamos a mitigar eso. Las ventajas es que el microorganismo pues está activo, vivo durante el almacenamiento. El tiempo de vida es un poco más largo, ¿no? Pero para llegar a un tiempo de vida más largo se necesita hacer diferentes tipos de análisis, investigaciones, sobre todo para poder ensamblar los microorganismos con los sustratos que se puedan o los compuestos que se puedan agregar para la producción y mantener el tiempo de vida. Debido a que los microorganismos tienen una curva de crecimiento. Entonces, tienen un tiempo de crecer, se establecen en el medio donde se colocan, toman los nutrientes que necesitan, crecen, pero luego llega una línea de establecimiento y si ya no tienen más nutrientes, pues algunos de ellos van a empezar a morir, por lo tanto, va a ir bajando la concentración, ¿no? Ahora vamos a las etapas de formulación. Es muy importante que cuando vamos a empezar a formular, tengamos la certeza cómo voy a partir, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Entonces, como bien lo mencioné, tricoderma en este caso, o algún hongo entomopatógeno, se puede colectar de diferentes fuentes naturales. Puede ser suelo, restos vegetales o insectos. Entonces, al poder recolectar esas muestras, tengo que seguir una serie de pasos para poder llegar a tener microorganismo como tal y poder empezar ya con la etapa final, ¿no? Que es la producción ya en grandes cantidades. La primera parte es la recolección de muestras, en donde voy a buscar, si yo estoy decidiendo como productor, yo estoy decidiendo que voy a buscar una cepa nativa, entonces tengo que direccionarme en los diferentes lugares en donde puedo ir a hacer estas colectas, donde puedo buscar. Cuando hablamos de cepas nativas, obtención de cepas nativas, es que voy a ir a un campo en donde no ha sido aplicado necesariamente este tipo de microorganismos, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que yo encuentre ahí son cepas nativas, aparte que también estas han podido adaptarse al medio ambiente. Luego hago una selección de la cepa, ¿no? ¿Cuál voy a hacer? Hago un aislamiento, que viene a ser un proceso de la purificación, porque cuando vamos a tomar este microorganismo, estas muestras de diferentes fuentes naturales, van a venir con diferentes microorganismos, no solamente el hongo que estoy buscando, ¿no? Entonces, mi trabajo va a ser ir sacando pasándole de una placa a otra, una placa de cultivo a otra, para poder obtener una cepa, ¿no? Cepa, vamos a decir que es el microorganismo como tal, sin ningún otro microorganismo acompañante, ¿no? Una vez que ya hago eso, empiezo a hacer ensayos en laboratorio. Ensayos en laboratorio de antibiosis, de establecimiento, antagonismo, todos ese tipo de ensayos los hago a nivel de laboratorio. Entonces, por lo tanto, voy a empezar a enfrentar si es tricoderma, con diferentes fitopatógenos que puedo haber tenido en laboratorio, si es que he logrado aislar, o en todo caso también puedo aislar.
¿no? Entonces, hay encontrar plantas que presenten esos daños o signos de enfermedad y tomarlas para luego llevar al laboratorio previa desinfección y hacer un aislamiento, ¿no? Y así obtener mi cepa fitopatógena en el laboratorio. Lo cual es muy importante porque para esta primera etapa, eh, en todo lo que va las etapas de formulación, nos puede dar una idea hacia qué, nos puede dar una idea de tiempo y de incluso esta dosis podríamos ver también de lo que puede actuar nuestro microorganismo, ¿no? El cual estoy pensando en producir. Luego viene la selección del prototipo que voy a hacer. Puede ser cómo se me hace más fácil a mí, ¿no? Si lo puedo sacar en líquido, lo puedo sacar en sustrato o en WCP, viendo cuáles son mis carencias y mis beneficios que yo puedo tener en mi laboratorio. Entonces eso es muy importante también analizarlos para ver hacia cuál me puedo orientar en la producción. Obviamente también este tipo de selección nos puede indicar también si solamente voy a sacar un producto que sea de un microorganismo, de dos o de consorcios. Entonces, para eso también se tiene que hacer un diseño, los ensayos en laboratorio y ver cómo lo podemos poder sacar al mercado. Ahora, esos prototipos que ya se han desarrollado van a pasar a la parte ya experimental. Ya pasaron la primera parte de estar en el laboratorio, hacer ensayos, enfrentamiento en laboratorio, que si bien es cierto nos da una idea, porque tenemos todas nuestras otras variables bien cuidadas, ¿no? Tenemos temperatura, humedad, en laboratorio es diferente que cuando aplican en campo. Entonces, en laboratorio solamente estoy analizando una variable, pero cuando ya va a campo vamos a tener diferentes variables en el cual vamos a ver cómo se establece nuestro microorganismo o en el peor de los casos cómo va a actuar, pero obviamente con una idea previa. Entonces se hacen los ensayos experimentales. Luego viene el análisis de resultados, siempre es necesario para poder evaluar este tipo de ensayos en campo, tener un análisis antes de la aplicación. Si voy a aplicar algunos productos que trabajan o hacen su efectividad a nivel radicular, entonces por lo tanto tengo que hacer tomas de muestra de raíces, o si es que voy a aplicar de manera foliar, también necesito entonces tomar restos vegetales, ¿no? Hojas, tallos, en donde encuentre el daño. Lo ideal de las tomas de muestras siempre son en un campo, seleccionar nuestras plantas, de dónde se van a, cuáles son las que se van a tomar. Yo sugeriría que les hagan una seña en la planta, una marca, para que post aplicación puedan regresar a evaluar esa misma planta. Entonces los resultados sean más exactos. Porque puede influir diferentes tipos de cosas en campo, desde el riego, el suelo, por más que sea homogéneo, pero siempre hay unas partes en una hectárea donde no está igual que el resto, no está parejo. Entonces, siempre hay que poder direccionar eso. Y finalmente, cuando ya tenemos el análisis de los resultados, podemos obtener una dosis exacta para la concentración que produce en campo, si es que es en sustrato, cuántas bolsas le voy a poner por puedo aplicar por una hectárea para sustrato, para tal fitopatógeno, ¿no? O alguna plaga. Entonces, ya proyectándonos en una etapa de productores de microorganismos controladores, entonces vienen las etapas para poder salir al mercado, que son los registros. Diferentes tipos de registros en SENASA, registros orgánicos, si queremos direccionarlo para la aplicación de cultivos orgánicos, ¿no? Y finalmente, cuando ya tengo todos esos puntos hechos, ya vienen las producciones en grandes masas. Entonces, ese pequeñito que se hizo en ensayo se extrapola
a cantidades más grandes. Entonces, por lo tanto, ahí ya voy a analizar espacios, tiempos, insumos, todo ese tipo de puntos que son muy importantes para la producción grande. Entonces, esto es de una manera general las etapas de formulación, pero bueno, ahora vamos con los medios de cultivo. Usualmente los hongos crecen en medio de cultivo agar papa dextrosa, pero también pueden crecer en agar soburo. Son medios de cultivo de casas comerciales que ya las encontramos hechas, ¿no? De laboratorios en donde solamente las puedes adquirir, te compran, usualmente vienen en frascos de medio kilo. Es leer las indicaciones y saber cuánto voy a diluir para las cantidades que necesito. Necesito 1 litro de agua o voy a preparar solamente medio litro, ¿no? Y se hace el pesado y se puede preparar el medio de cultivo. En este caso hay otra forma también como se puede hacer el agar papa dextrosa, que es uso de la manera antigua, que ahora usualmente se sigue utilizando, pero depende. Si nosotros contamos con agar papa dextrosa liso, entonces podemos solamente hidratar y preparar nuestro medio de cultivo. Pero si no tengo, puedo prepararlo por componentes, ¿no? Vamos a comprar papa, infusión de la papa se va a tener que hacer hervir, luego se va a tener que decantar, finalmente filtrar y agregar las cantidades, ¿no? De dextrosa y de agar en polvo para una cantidad de 1 litro de agua. Se homogeniza, se esteriliza y finalmente acabado el proceso de esterilización se sirve en placas, obviamente estéril, ¿no? Y ya tenemos para poder trabajar en ese medio de cultivo. Nos sirven para muchas cosas. Nos sirve para poder preparar nuestras cepas de producción, pero también nos sirve para los aislamientos. Como le digo, es un medio de cultivo general para que crezcan todo tipo de cosas. Saburo también, sino que entre los dos puede haber alguna diferencia en que de repente en algunos esporulan, algunos tipos de hongos esporulan mejor en agar papa dextrosa que en saburo, ¿no? Entonces esas cositas se pueden ir viendo en laboratorio. Ahora, los insumos para la producción, tenemos el medio líquido para la parte de la fermentación líquida y usualmente se utiliza melaza, levadura de cerveza y agua destilada en esas cantidades que se mencionan. En la parte de la producción de los hongos, ya sean antagonistas o entomopatógenos, vamos a poder encontrarnos con 3 etapas, dependiendo del tipo de formulación que quiero hacer. Si quiero hacer en sustratos, solamente voy a tener 2 etapas, ¿no? 2 etapas que vienen a ser 2 fermentaciones, en líquido y fermentación en sólido. Si quiero en líquido, voy a contar con 3 etapas, ¿no? 2 fermentaciones y una extracción de microorganismo para la formulación en líquido, ¿no? Y si es en WCP, lo mismo, ¿no? 2 etapas y luego la extracción de las esporas para luego colocarlo en el sustrato inerte. Ahora, para lo que es la fermentación en sólido, tenemos el sustratos naturales. ¿Qué es lo que usualmente se hace, ¿no? Podemos usar arroz, trigo, maíz, frijol, soya. ¿De qué va a depender cuál de estos uso, ¿no? En primer lugar, si ya lo vemos desde una forma empresarial, primero costos y beneficios, y luego vamos a poder darnos cuenta de la esporulación, que es lo más importante, ¿no? Esporulación del tipo de hongos. Usualmente usan arroz, maíz, pero en todo caso se tendría que observar, ¿no? Eso es parte de lo que mencionaba de los análisis en laboratorio. Ahora sí, vamos con la parte de la selección de cepas.
que era el primer punto que les mencioné en todas las etapas de formulación. En la selección de cepas, primero necesito tener claro si es que voy a sacar una cepa de alguna fuente natural o voy a ir a una colección de cepas y las voy a adquirir. En este caso, si es que voy a una colección de cepas, nos podemos ahorrar todo este paso de acá y solamente ingresamos o nos contactamos con la empresa y solicitamos qué tipo de microorganismos queremos. Incluso muchos de ellos nos indican para cuáles son sus características principales que pueda tener este microorganismo, lo que no quiere decir que estas hayan sido genéticamente modificadas, sino que necesariamente por la zona en donde o la fuente natural en la que se encontró, esta puede haberse desarrollado de una forma diferente. Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque si es que estamos tratando de aplicar a unas certificaciones orgánicas, necesitamos que todo sea orgánico. Entonces, es imposible poder usar algunos microorganismos que sean genéticamente modificados. Entonces, menciono acá SENASA porque es de acá de Perú, es una entidad del Estado en donde también ellos pueden vender cepas. Pueden hacer el contacto con ellos y se solicita qué tipo de cepas tienen y se puede vender. Pero si queremos traer una cepa de fuera, hay otros tipos de empresas en donde puedes ingresar y buscar la información que se necesita. Hay una acá en Brasil también, me parece que en España hay otra, pero obviamente siempre tenemos que buscar estas casas que tengan los microorganismos que nosotros necesitamos. Recordemos que nosotros usamos microorganismos direccionados para la agricultura. Entonces no podemos estar buscando cepas en otras colecciones en donde no se dedican necesariamente, porque para empezar no vamos a encontrar. Entonces, cuando ya obtenemos esta cepa, ya nos viene pura, no necesitamos aislarlo, lo único que tenemos que hacer es hidratar y sembrar en nuestro medio de cultivo. Sembrar en nuestro medio de cultivo, ya vamos a poder ir pasándolas a otras placas y generar nuestras cepas de producción, ¿no? Y vamos a tener siempre una cepa madre del cual siempre va a partir para cada vez que queramos sembrar más para producir más. Entonces, pero si nosotros estamos decidiendo buscar por fuentes naturales, primero vamos a buscar el campo en donde voy a ir. Segundo, tengo que hacer tomas de muestras, suelos, restos vegetales, y después de eso, hacer una siembra en agar papa dextrosa. Si es suelo, voy a tener que hacer algunas diluciones, y si es restos vegetales, puedo hacer desinfección previa al resto vegetal para bajar la cantidad de microorganismos acompañantes. Luego las sembramos en agar papa dextrosa y esperar que crezca. Ahora, esto en la primera siembra no es que ya vamos a encontrar el microorganismo como tal. Vamos a poder toparnos con una placa como la que ven en la imagen, ¿no?, en donde hay diferentes tipos de microorganismos. Pero lo que pasa es que acá solamente vamos a buscar en este caso, si quiero tricoderma, voy a buscar las características de este. Entonces, voy a buscar las que tienen coloraciones verdes. Y voy a tomar un poco y voy a seguir el aislamiento, o sea, pasando otra placa, hasta que pueda obtener una cepa pura, ¿no? Entonces, en esta parte de acá, cuando ya obtuve una cepa pura, el paso muy importante es hacer una observación microscópica, ¿no? Una coloración con azul de lactofenol y observar las estructuras microscópicas del microorganismo que estoy tratando de aislar. Una vez que me cercioro de que esta cepa está pura, si no encuentro las estructuras acompañantes, entonces puedo decir de que ya tengo una cepa completamente aislada y voy a proceder a sembrar en más placas para obtener una cepa de producción.
esta es la parte más detallada. Anterior ha sido general. Entonces, nos quedamos en la etapa que ya aislamos. Entonces, al aislar, vamos a tener que también conservar, porque conservar nuestro microorganismo en placa no necesariamente es una mejor forma. Existen otro tipo de métodos para poder conservar y asegurarnos el tiempo de vida de este microorganismo. Entonces, esta parte acá, para que lo vean más específico, era lo que les mencionaba: restos vegetales, suelos y algunos insectos, si estoy para la parte de neuropatógeno. Entonces, este tipo de técnicas podemos usar, lo que les mencioné: el lavado, si es un resto vegetal, hago desinfección con alcohol, clorito de sodio también, agua destilada, ¿no? Al 70% del alcohol, el 1%, hago pasos repetidos, empiezo con el alcohol, 1 minuto para esto, enjuago con agua destilada, obviamente estéril, luego voy para el hipoclorito de sodio, enjuago otra vez con agua. En algunos casos le dan 2 lavadas con hipoclorito de sodio, ¿no? Y obviamente previo lavado después de cada una de ellas con agua destilada. Las coloco a secar un poquito en un papel toalla estéril, se puede colocar dentro de una placa Petri estéril también, que absorba el exceso de agua y luego ya puede ser colocado con ayuda de unas pinzas estériles a nuestro hogar y dejamos que crezca. ¿No? Otra parte también, si es que estoy con suelos, ahí también se tiene que separar. Un punto muy importante es colecto una muestra completa de suelos con raíces y tallos en una sola bolsa. Hay que separar raíces, suelo y la planta como tal. Y después que se hace eso, se puede dejar unos minutos para que ore, ¿no? Porque si es que este suelo estaba muy húmedo, podemos, no puede ser tan perjudicial, pero lo ideal es que podamos ir separando, ¿no?, las raíces o los excesos de otro material que no necesitamos. Ahora, cuando hacemos las diluciones seriadas, ¿no?, obviamente voy a tomar un volumen exacto del suelo que ha sido colectado, ¿no?, y luego ir trasladándoles a tubos que pueden tener solución salina fisiológica estéril para hacer las diluciones seriadas, pasando, si tengo volúmenes de 9 mililitros cada tubo, entonces voy a pasar 1 mililitro por cada uno de estos. La primera muestra va a ser de 10 gramos de suelo, diluido en 90 mililitros, estamos haciendo diluciones al décimo, y luego pasamos 1 mililitro, ya. Y después de hacer estas diluciones seriadas, finalmente podemos agregar 100 mililitros a la placa, siembra por extensión con ayuda del asa de Drygalski, y luego esperamos que crezca. Entonces vamos a ver que va a crecer los diferentes microorganismos y el mismo paso, seleccionar y ir pasando a otros, ¿no? Y la otra parte que viene a ser ya por la parte de insectos, el repique del hongo. Entonces, en el insecto es un poquito más fácil, ¿no?, porque ya, como les mencioné, de acuerdo al mecanismo de acción, el hongo ha tenido que salir a la superficie del cuerpo del insecto. Entonces, con ayuda de una asa en punta, se puede tomar un poco del hongo y colocar en la placa. Y en un punto en medio, y luego esperamos que crezca, ¿no? Esperamos que crezca y vamos a ir purificando. Si no está puro, si había un acompañante, vamos a ir retirando, siempre tomando el hongo que necesitamos. Cuando llegamos a esta parte, obviamente, observaciones microscópicas, cultivo monospórico puro. Una vez que ya tenemos este cultivo monospórico, vamos a ver sobre las conservaciones biofilizadas. Entonces, tenemos los diferentes tipos de conservaciones que se puede dar. Se puede liofilizar, la congelación, capa de aceite de mineral, sílica y en agua destilada. Entonces, ¿en qué consiste cada una de ellas? Cada una de estas se va a tener que tomar el hongo en el liofilizado, la extracción del agua
que puede tener y luego se tiene que guardar, conservar a menos 80 grados. La congelación podemos mantenerla a 10 grados en una refrigeradora normal. Podemos hacer una suspensión en agua destilada de las esporas de esto o cortar unos trozos de este hongo, de este cultivo monospórico, tapar bien y colocar en refrigeración. Una capa de aceite, usualmente estas de acá se siembran los cultivos en un tubo con agar inclinado y luego se cubre con aceite mineral estéril, obviamente frío, se le agrega, se coloca como una tapa para que pueda cubrir en la totalidad todo el hongo. Cuando se quiere usar, se retira ese excedente de aceite mineral y se puede tomar con ayuda de una asa para replicar. En sílica consiste en coger nuestro hongo y colocarlas en unos pequeños papelitos de estériles y con ayuda de un líquido, en este caso es leche estéril, también se puede ayudar a la colección de esporas. Se embebe ese líquido y se coloca en un tubo con sílica. No, obviamente la sílica no tiene contacto con los papeles que están embebidos con las esporas, solamente la sílica nos ayuda para mantenerlos, que no tengan humedad. Y se guarda en refrigeración. Y lo otro que les mencionaba también en agua destilada, suspensión, refrigeración. Ahora el proceso de producción como tal. Entonces ya pasé por todas esas etapas, ahora ya tengo mi cepa, cultivo monospórico, y voy a empezar a arrancar desde la siembra cero hasta obtener un producto terminado. Entonces, tengo mi cepa, preparo mi medio de cultivo, que viene a ser mi inóculo después. Mi medio de cultivo, podemos usar ese medio de cultivo de levadura con melaza. Se prepara en las cantidades previamente indicadas. Esterilización más o menos luego terminado a una temperatura más o menos de 45 grados, 40 grados, se le puede agregar antibiótico. Agrega antibiótico y se agrega la placa, al inóculo, al caldo, ¿no? Y se homogeniza, se rótula y se coloca para incubar. Más o menos iremos a tener al cabo de 7 días, vamos a tener un mejor crecimiento, ¿no? Entonces puede ser usado. Entonces se incuba en estas temperaturas 25-30 y luego viene la parte ya de la propagación. ¿Qué quiere hacer la propagación? Es cuando ya yo voy a tener en unas bolsas específicas la cantidad de sustrato que voy a usar, si voy a usar arroz o si voy a usar maíz, peso las cantidades que necesito, coloco en la bolsa, esterilizo, retirado la esterilización, dejo enfriar y empiezo a sembrar. Empiezo a sembrar a cada bolsa un volumen adecuado, pueden ser 50 mililitros, pueden ser 100 mililitros por cada bolsa de sustrato y luego se lleva a incubar. Entonces en los primeros días vamos a encontrar que el sustrato se empieza a compactar, luego ya empieza con el tema de la esporulación, ¿no? Se le puede dar 3 días, más o menos 4 días, vamos a ir viendo esto. Ahora, estos tiempos también van a cambiar. Usualmente tricoderma se toma esos tiempos, ¿no? 3 días, 4 días, ya voy observando que el sustrato se va compactando. En cambio, los hongos entomopatógenos, en algunos de ellos pueden demorarnos un poquito más, una semana completa, semana y media, ¿no? Entonces, siempre necesitamos hacerle un monitoreo. Entonces, estos van a seguir en incubación hasta más o menos 15 a 20 días. Este es cuando hacemos producción en bolsas, pero si queremos hacer producción en fuentes, los primeros días, obviamente el sustrato va a estar en bolsas, pero luego al cabo de unos 4 días o 5 días se tiene que abrir la bolsa para extender en una fuente. Al extender en esta fuente, obviamente estéril, para este caso necesitamos
un ambiente especial para hacer crecer nuestro microorganismo ahí, al hongo, con temperatura, humedad y obviamente las formas de ingreso a esas salas tienen que ser pues con mucho más cuidado, ¿no? Con todos las, los EPPs que necesitamos, gorro, guantes, mascarilla, mandil y también botines para los pies, ¿no? Para poder asegurarnos la esterilidad, dado que nuestro sustrato ahí va a estar expuesto, entonces se puede contaminar también. Recordemos también que nosotros podemos ser un vehículo de llevar esporas, entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Entonces el tiempo viene a ser igual el mismo, y finalizado los 15 o 20 días se puede retirar de las bandejas y embolsar en las presentaciones que yo quiera. Si quiero de 800 gramos, si quiero de 1 gramo, se hace eso. Ahora, todos estos puntos necesitan hacerle un control de calidad. Entonces, el control de calidad se basa en hacerle una verificación de las concentraciones en las que está, si es que no hay contaminantes. Y si queremos un envasado o nos hemos direccionado a una producción de sustrato, directamente de este paso, de cualquiera de los dos, pasamos al sustrato. Pero si nos estamos direccionando a hacer un polvo mojable o presentación de bioinoculante, que viene a ser líquido, aquí era la otra etapa que les mencionaba, ¿no? Entonces, por medio de ayuda de máquinas, retirar las esporas, colocar en un sustrato inerte y luego envasar. Para el líquido también, retirar los microorganismos, colocar en agua y finalmente acá. Y probablemente también algunos otros compuestos como les mencioné. Ahora ya, esta parte es todo lo que es la etapa del proceso de producción. Para ir, ya en esta etapa ya dejamos todo lo que es laboratorio como tal, y para ir adentrándonos más en las aplicaciones en campo, era lo que les mencioné al comienzo, ¿no? Los productos biológicos pueden usarlo a veces como preventivos y curativos, por así decirlo. Curativos es cuando ya tenemos el problema de plagas o enfermedades y aplico el microorganismo como tal. Preventivos cuando voy antes de que aparezca la plaga o la enfermedad. Es bien conocido que ya sabemos en qué etapa de las etapas fenológicas sigue te tiene que aplicar o vamos a tener algún problema con, con alguna enfermedad, ¿no? Entonces, para eso nos podemos adelantar y aplicar los productos, ¿no? Los hongos, lo cual no viene a hacer ningún daño, dado que estos microorganismos no tienen ningún efecto adverso. Y bueno, para eso también es importante que de acuerdo a lo que voy a controlar, si es el aplicar antes del problema o en etapas iniciales, la dosis va a variar. Voy a poder tener una dosis un poquito más elevada o una dosis un poquito. Las formas de aplicación pueden ser radicular y foliar. Ningún problema si los microorganismos están antes, durante o después del proceso de cultivo. Para las plantas no tiene ningún problema. Siempre solamente hay que asegurarnos que tengan la materia orgánica y las condiciones performantes. Ahora vienen las aplicaciones en campo. No sé si Jairo se encontrará por ahí para darle el pase para que él pueda continuar con la explicación. Sí, buenas tardes con todos. Gracias, compañera. Jairo, espérame un momentito para silenciar mi audio y proyecto. Ya estamos. Ya.
Listo, gracias. Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Jairo Ábalos y vamos a continuar las exposiciones, ¿no? Esta vez nos toca continuar con las aplicaciones en campo de los hongos entomopatógenos. Para empezar podemos ver el tipo de maquinaria, ¿no?, que vamos a utilizar para realizar las aplicaciones en campo definitivo. Podemos usar la motofumigadora, llamada también estacionaria comúnmente, un tanque que se usa normalmente en fundos grandes, en predios ya mucho más grandes, áreas extensas. El Arbus, que es la más conocida, de 2.000 litros. También podemos usar mochilas, lo que es mochilas manuales, para campos más pequeños, de 20 litros, 18 litros, de 25 litros, mochilas a motor. La motofumigadora, o también llamada comúnmente estacionaria, el caudal normalmente es de 20 a 40 litros por minuto. La presión de la estacionaria es de 145 a 580 psi. La Yacto, la Arbus, de 2.000 litros, el caudal máximo es de 150 litros por minuto y su presión es de 300 psi. También tiene un caudal, unas 540 revoluciones por minuto como mínimo. Las mochilas pulverizadoras, el Yacto, tienen la presión mínima de 100 psi, las actuales, ¿no? Equivale a 6,7 bares y un volumen de cámara de 600 mililitros. La motor que podemos visualizar ahí, la roja con blanco, su caudal de succión para poder para que pueda salir por las boquillas es de 8 litros por minuto y su presión es de 40 bares. Ahora sí, esos son la maquinaria que podemos usar, ¿no?, para poder hacer la aplicación de los microorganismos en campo directamente. Los materiales para hacer la premezcla opcionales son melaza y un balde, ¿no?, de 20 litros para la premezcla. Puede ser también usado un cilindro directamente, vaciado directamente en el cilindro, pero si queremos realizar una previa mezcla, usaremos la melaza. Ahí más o menos más adelante podemos decir la dosis exacta o una dosis promedio, y un balde de 20 litros, ¿no?, o también un cilindro de 200 litros, también llamados canecas. Los momentos de aplicación. Tenemos algunos horarios óptimos para realizar las aplicaciones, que pueden ser en las mañanas, entre las 6 y 8 de la mañana, debido a que son microorganismos y netamente no más efectividad producen ahora en las horas frescas. Directamente el sol no ayuda a veces con las aplicaciones, cuando quema mucho, cuando se siente un calor intenso. Al atardecer el horario óptimo es entre las 4 o las 5, cuando ya el sol ha disminuido, ¿no?, a su incandescencia. En la noche se puede aplicar también en cualquier momento, pero normalmente lo hacen en las mañanas y en las tardes. Son pocos los que se programan para realizar las aplicaciones en turno noche. Las temperaturas óptimas se puede aplicar dentro del rango entre 20 y 30 grados centígrados. Se puede manejar ese promedio de aplicación. Las recomendaciones que siempre podemos dar, si es opcional, usar melaza para activarlo como un energizante, en este caso para los microorganismos, para todo tipo de microorganismos, ya sea para la preparación y también para directo al suelo, ¿no?, las melazas. Más adelante también vamos a ver el uso de la melaza. Recomendable en general para todas las aplicaciones con microorganismos, ya que actúan netamente por contacto y no vía sistema. Debe ser una buena cobertura, realizar una buena cobertura de planta, bañar toda la planta, comúnmente le llamamos, ¿no?, bañar toda la planta de arriba hacia abajo,
por el as, por el en vez, direccionando a qué plaga queremos atacar. Y ya sabiendo la plaga, sabemos dónde se aloja mayormente. También los microorganismos, los hongos en este caso, se pueden aplicar también en cualquier etapa fenológica, debido a que son biológicos y son productos orgánicos, no contaminan y no van a dejar residuos, ¿no? Residuo cero, el límite y periodo de carencia cero también. Ahora vamos a hablar del hongo Fusarium liliaceae, antes también llamado Paesaelomyces liliaceae. Bueno, sabiendo que este hongo ataca, ¿no? Controla mayormente nemátodos, debido al ciclo de vida y comportamiento de los nemátodos patógenos netamente, tenemos nosotros un enorme desafío de controlarlos y microbianos, como este es el caso del Fusarium. Actualmente, por el creciente aumento de los problemas ambientales debido al uso que tenemos o que usan mayormente los productores, sobre todo de productos químicos, las investigaciones que se han dirigido más al desarrollo de los productos comerciales, pero esta vez a partir de cepas microbiológicas. En la figura que podemos visualizar ahí en pantalla, vemos un esquema que contiene interacciones de señales químicas entre hongos o nemátodos. El hongo nematófago produce señales químicas para atraer a nemátodos y estas forman estructuras. Y esas estructuras son, como podemos ver, la estructura AA, la estructura de atrapamiento. Es donde va a empezar la formación de estas estructuras después de aplicado el producto, en este caso el hongo Fusarium. Siguiendo con la estructura, con la tabla que podemos visualizar, el hongo produce señales químicas, como el caso de la metabolito Este metabolito está asociado a la atracción del nemátodo. Continuando con el esquema, la letra C, podemos visualizar los nemátodos que son atraídos por este metabolito. Y continuando con la letra D, ya podemos visualizar el nemátodo también atrapado por estas estructuras de atrapamiento que forman el hongo. Una vez aplicado, ¿no? Una vez formado, más o menos pasan 5 días, se desarrollan en el tercer día, pero pasan 5 días para ya poder visualizar, ¿no? Cuando hacemos una extracción de una muestra de suelo, pasa al laboratorio y se puede ver, ¿no? Visualizan en el microscopio los nemátodos ahí ya controlados, ¿no? Haciendo su función por eso era un poco posible. Las aplicaciones en campo de este hongo, la dosis recomendada por hectárea y sistema de riego es de 8 litros, dependiendo de la intensidad, ¿no? De infestación de los nemátodos. Es adaptable también a todo tipo de suelo y a sus sustratos, como puede ver en el esquema molecular. Para reforzar las aplicaciones, al inicio se puede usar melaza como un activador descansante. La recomendación para tener una mayor actividad, el tanque de aplicación debe estar limpio, lavado o a lo mejor si tenemos un tanque también para lo que es controladores biológicos, en este caso microorganismos, usar ese tanque, ¿no? Ya también es solo para productos biológicos y no combinarlo con los químicos para tener una mejor eficacia y efectividad. Y no mezclarlo pues, con los productos, mayormente con las etiquetas rojas. Siguiente imagen, por favor.
Podemos reconocer al lomo, ahí se ve el placa no visualizado en laboratorio. Se puede reconocer una vez sembrado el hongo y se forma, ¿no? A los días se forma y cambia de color rosáceo. Ya podemos identificar que es un fósil. Tenemos las aplicaciones directamente en nuestro producto llamado PLL Pro, que contiene fluoxilio y lecitina. Ahí podemos ver en la primera imagen la mezcla, ¿no?, del producto en el cilindro de inyección que contiene en el fondo una máquina estacionaria en la última imagen, el producto más las que se le agrega también al cilindro. Esta inyección fue en un cultivo de higo, también métodos en el suelo y la inyección fue por tener el higo, una válvula por el sistema de retroceso. En el suelo, según las muestras que sacamos, tomamos 5 puntos diferentes muestras y podemos hacer un análisis, ¿no?, en el laboratorio y su interpretación. Esta aplicación de análisis es la primera muestra que se sacó. Como pueden visualizar, se separó 100 gramos de suelo y luego 1 gramo de raíz en cada muestra. Todas se encontró se encontraron huevo individuos, ¿no? Podemos ver diferentes escalas, diferentes porcentajes, por así llamarlo, ¿no?, de infestación en diferentes puntos, no tenían alta infestación, pero lo que se puede visualizar en la siguiente imagen es una disminución considerable. Logramos controlar eso solo fue en un par de aplicaciones del producto. En toda la campaña se puede reducir usando también a la par la sola como actuador y en el descansando, ¿no?, en el suelo. ¿Cómo sería la aplicación? Sería primero el producto. Primero obviamente se riega el campo, luego aplicación del producto, luego es regar la máquina que aún quizás haya dado el producto con el hongo, ¿no? Luego, a los 15 días, un mes aproximadamente, se inyecta la sola para ayudar los microorganismos que contienen el pelo, más que nada el hongo posible de la cincilla, debido a que por diferentes factores lo puede alargar, puede adormitar a los microorganismos. Quizás por las infecciones se le apliquen, o a veces se les van también aplicando al químico y estos microorganismos y necesitamos que tengan algo abajo a nivel del suelo. Entonces podemos variar entre el asa y el producto. Y así es de manera vamos. Continuando con el hongo es un hongo selectivo, como pueden ver, ¿no? Es para insectos de diferentes órdenes. Tenemos Homoptera, la dragones, las chinchillas, del orden Ornithium también, como chinche, las fresas, del orden Coleoptera, como los escarabajos. Cuando pasan por horas, el hongo que tenemos en otra región, trae productos que toquemos también llaman petróleo, entran en contacto con el huésped, con el insecto, germinan, luego invaden al huésped a través de la cutícula, como podemos visualizar en la imagen. Un síntoma de desarrollo del hongo, con metastasión. Y las degrada por medio de enzimas. Una vez dentro, uno libera de las enzimas. Estas enzimas también vienen de la linfa, como la sangre de los insectos.
Estas causan trastornos fisiológicos, daños en el sistema nervioso del insecto y provocan a la larga la muerte. Esto se da al cabo de mínimo 7 días. Pasa todo este proceso. Primero, al estar seco, daña el nervioso, tiene una muerte lenta, por así decirlo. Primero deja de comer, por dentro entra el hongo y por dentro ya está. La imagen que puedes visualizar ahora, los insectos en la caca, el color de la caca es el color que torna para poder ser diferenciado de la riqueza de más somos un color líquido, verde. Se diferencia bastante del poder que más allá te habla. Los insectos tornan bien un color, una cobertura por verde. Esto se llama manera verde y es causada por el hongo alicario. Es la evaporación de hongo de todo la verde. Al igual las interacciones cambuladores mínimo por cilindro recomendada en litro del laboratorio se contiene en la revisión de la también puede dar a este hongo puede dar a la foliar, también puede para el prolol lo que la ciega, no malas, me ayuda a hablar. Luego he probado el producto y algo de grasas. Más adelante de ver las imágenes. La recomendación es esta, las recomendaciones son las mismas para todos los para tener la mano. Usar solo un tanque para verlos, para verlos ambientalmente. Y no mezclarlos, tener cuidado de mezclarlos con químicos, productos tóxicos o etiquetas rojas. Como les comentaba aquí, tenemos el control de aterrizo, usando el producto de microagro. La primera imagen tiene un fruto alto, lleno de cerezas, iniciando ya de cerezas, han bajado al fluvio. Y están dando daño al tener cerezas, el fruto ya no es visualmente comercial, ya no se vende, ya no es tratable. No permiten entrar en el proceso con grasas y quitan las grasas que grises dentro del fruto. Hicimos la mera plano del edificio en litro de producto por litro la grasa. Se realizó la mezcla, todo, y lo que fue que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La canción del producto con el elaborador y el elaborador. Evaluamos ese día las diferencias. Ahí han sido vistas para tener una mayor imagen, mayor en microscopio, un estereoscopio, tras el día de evaluación podemos ver algunas manchitas como comentaba del hongo, no de la máquina. Y al quinto día de evaluación logramos ver que de esas ya paradas con la verde. Entonces el quinto día es un día 4, una semana ya se debe deshacer biológicamente. En la siguiente imagen vamos a ver ya las cerezas totalmente controladas, también usando un telescopio se recolectó todo un corte de la casa, por decirlo de la dañar de las usamos en lo que es una especie de una aguja y podemos sacarla rápidamente. Normalmente tiene, pero se puede sacar como sale con agua a presión. Caen las cerezas ya muertas, están secas, porque comercialmente no es vendible como comentaba, lo saquen así a mano, todo, no sale una fruta buena, no usualmente no sale una fruta buena. Por eso pueden usar agua a presión y sal.
caen las cerezas y como pueden ver en la última imagen, ahí en la casa seca, nada más. Ahora con el sentido de concentración tenemos el poder de masaje. Este hongo es objetivo, es también funcional, puede lograr efectos estimulantes. Esto beneficia mucho. El poder mantener una alta adaptabilidad a todo tipo de suelo, también a los sustratos, todos los tipos de variar también funcionan muy bien. Para hongos, ¿no? Con enfermedades, hongos patógenos, enfermedades como la fitoptera en el suelo. Hablamos de la citoplodia, hemos logrado tener un control total como resultado, campo de palpa también. El poder mantener una alta resistencia en suelo, una elevada resistencia a condiciones salinas y diferentes niveles de temperatura. Este hongo ejerce un mecanismo de control mediante competencia líquida ante los demás hongos y también por espacio produce metabolitos antibióticos a nivel radicular del suelo cuando es inyectado por sistema. También inactiva de agentes patógenos. Modifica las condiciones ambientales, también tienen producción de sustratos PGR, que son los motores del crecimiento vegetal, y se usa como un cultivo, desarrolla al ser un biocontrolador y un bioescalante, va a desarrollar a que emerjan raíces, puede ayudar también en los tiempos de sequía, no tenemos agua, no se riega por cultivos, puede aguantar que la planta aguante la falta de agua. Siguiente imagen, por favor. La dosis vía fiable, como les comentaba, para controlar lo que es la siloidalidad. Puede ser de 1 litro, dependiendo también el nivel de situación de esta enfermedad. Como mínimo es 1 litro por cilindro. Probado en campo y se tiene un buen efecto en la siloidalidad. Es tratamiento que el campo está infestado en varias áreas, ¿no? Se logra hacer un tratamiento y se aplica mensualmente o se fracciona a 2 dosis. Y por hectárea es de 6 a 8 litros por hectárea el sistema de riego. También es adaptable a todo tipo de suelos, sustratos y foliarmente. También, como les recomendaba, aplicar la plaza como un activador es opcional, pero se había visto y se ha probado que la plaza ayuda bastante en tema de microorganismos al ser una planta de estos mismos. Se puede usar como comentaba, preventivo, curativo y también como una especie de bioestimulante, ¿no? Al tener también las sustancias PGR que nos van a ayudar al crecimiento vegetal, también va a contener proporciones mínimas de hormonales, giberelinas, auxinas. Siguiente imagen, por favor. Para poder reconocer la placa, visualizamos ahí en la imagen el hongo con la placa, ¿no? Es un verde oscuro. Al final se ve el verde oscuro, va tornando de color blanco, luego vas a ver cuando van pasando los días. Y este hongo normalmente se lo come en las edades, pero no es así. Su control de ellos es sacarlos, no dejar que las enfermedades avancen o crezcan o desarrollen. Entonces, al cerrarlos, hace que la enfermedad o este patógeno ya no se alimente, ya no prolifere más y lo va
va dejando pues, sin alimento y se va secando lentamente, ¿no? El tricoderma es muy invasivo, es un hongo invasor, arrasa con la mayoría es un muy buen vía suelo, vía foliar. La aplicación es un buen producto, como podemos ver, aquí el productor justo fuimos a verlo y tenía el campo que estaba sembrando, una planta sembrada más con 15 días, un palto hass, otro no sé, la escuchar. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Me escucha normal? Ok, gracias. Sí. Ok, continúo. Bueno, tuvimos que reconocer la planta. Tenía de todo el unas 5 o 6 plantas en diferentes partes afectadas. Aplicamos tricoderma. Él normalmente usaba sembraba maíz, ajís, boya, pero le comentaron, ¿no? por sembrar frutales, ¿no? Que ya no quería seguir sembrando así cultivos. Y optó por frutales, sembró lo que es palto y le aplicó tricoderma, ¿no? A las plantas que estaban enfermas. Apoyo de planta en este caso porque su huevo era por gravedad. Y al último día que fuimos a evaluarlo desde la primera aplicación, podemos visualizar la planta en una imagen. Un cambio pues rotundo, ¿no? Solo es un poco compacto, se logró soltar de a pocos. Él también usa lo que es el consorcio microbiano, que hablamos en la clase pasada, bacterias. Y contento con la aplicación, lograron salvar. Y viene aplicando ya una vez por mes, le aplica continuamente lo que son microorganismos, ¿no? A su suelo y andando también. Enraizar, bioestimular y prevenir, ¿no? Las plantas, las demás. Siguiente imagen, por favor. Aquí es una parte del tratamiento que tuvimos en otro cultivo en palto también, con la Cycloplodia. Podemos visualizar en las primeras imágenes un tallo con la Cycloplodia que estaba avanzando. Luego se aplicó el producto y más o menos al quinto día se fue a hacer una evaluación y ya estaba reduciéndose. Como podemos ver, la área del costado ya se estaba secando, como les comentaba, que el hongo, en este caso el tricoderma, encierra, trata de encerrar, ¿no? Y no deja que avance o que prolifere el hongo patógeno. Y eso es, la imagen es solo con una aplicación del producto vía foliar. A los días, el primer control más o menos al día 14 aproximadamente, se logra visualizar así como podemos ver en una imagen, una planta ya con la ciudad seca, uno raspa ahí lo que es esa parte blanca y cae como polvo y la planta ya se seca normalmente. Esto puede ser que esté muerto al 100%, puede brotar, pueden quedar capitas, pero con una segunda aplicación, como les digo, logramos controlar. Para esto, la recomendación es para que se evite el contagio de planta a planta, o sea, para que avance, para que ya no avance. Se recomienda aplicar tricodermas, muy aparte de ello, cada corte, cada poda, ya que se venía la campaña de la poda, porque ya estaban en cosecha. La recomendación era lavar cada planta que podaba, lavarla. Y ahí nada más, y el corte, curar cada planta. Yo le aplicaba tricoderma foliarmente, o si no, con mochila, o si no, con una especie de pasta, ¿no? Con una brochita en cada tallo cortado, como el productor vea conveniente su aplicación. Y tenemos nuestro
catálogo de línea hongos, bacterias, los temas que hemos hablado, ¿no? En toda la capacitación. La línea hongos, el Trichoderma, Purpuricillium, Beauveria, Metarrhizium. Tenemos la línea de bacterias, Bacillus subtilis, Bacillus mielus, Bacillus thuringiensis y el consorcio bacteriano. Es el pro dentro de la línea de bacterias, ¿no? Y también los nematos patógenos que hablamos la clase pasada, llamado también nuestro producto comercial Micronet, que controla anómalas. Eso sería por mi parte, estimados oyentes participantes de esta charla, las que hemos tenido consecutivamente. Estoy muy agradecido con ustedes y a la espera, ¿no?, de responder sus preguntas o cualquier inquietud que tengan. Sí, buenas noches con todos. Pueden realizar sus interrogantes a través del chat o activar su audio y brindar sus preguntas o opinión. Hay una pregunta de Adriana Bocanegra. Buenas noches. Dentro de los retratos naturales mencionados, ¿cuál es, según su experiencia, el que le ha permitido obtener una mayor concentración de esporas? Ya. Bueno, usualmente se utilizan, maíz y arroz. Entonces, dependiendo del hongo que se va a producir, tricoderma tiene la capacidad de poder crecer bien en cualquiera de los dos sustratos. La concentración que se obtiene también son altas, por 10 a la 9, 1 o 2 por 10 a la 9, pero todo esto también va a depender de la cantidad de inóculo que le agregues, ¿no? Usamos otro tipo de hongos, por ejemplo, Beauveria, o Linacinum. Estos también pueden crecer en arroz, ¿no? Pero hay uno de estos Pochonia, que es el que crece mucho mejor, que es uno también para un ungüento patógeno, que crece muy bien también en arroz. Entonces, cualquiera de esos dos sustratos te pueden dar una concentración alta, ¿no? Es lo que más se utiliza también en el mercado. Y recuerda que también es muy importante la cantidad de inóculo que le agregas para iniciar todo tu proceso. Pueden realizar sus interrogantes.
Alex Donato dice, buenas noches, ¿cuál es la etapa más crítica en la producción de tricodermas? Ya, la etapa más crítica viene a ser cuando está creciendo el sustrato, porque cuando estamos, o sea, cuando es en la fermentación sólida, porque cuando estamos en la fermentación líquida se puede tener las formas de trabajo pueden ser más controlables, ¿no? Porque de hecho vas a sembrar solamente en una botella, entonces bien tapado, sellado, obviamente todo estéril, el ambiente limpio, con todos esos tipos de condiciones, pues poder manejarlo, ¿no? Entonces vas a poder manejarlo. Pero cuando ya llegan a la etapa que están en sustrato, en bolsa o en fuente, es más difícil, el riesgo de contaminación es un poquito alto. Si es que tiene, obviamente algunos eh, personas al momento de sembrar, si es que van a pasar a fuente, le agregan antibiótico, ¿no? Como para poder mitigar en cierta manera alguna contaminación por bacterias. Pero hongos no están teniendo mucho cuidado, ¿no? Porque no le están agregando un antifúngico debido a que nuestro microorganismo que estamos produciendo es un antifúngico. Es un fúngico. Entonces, si es que no se tiene el debido cuidado con estos, se pueden contaminar con facilidad. Anímense a poder realizar sus interrogantes en este tipo de capacitaciones que son muy importantes. Pueden activar sus audios para sus interrogantes o a través del chat. Alex Donato menciona cómo empresa nos podrían asesorar para la selección de la cepa nativa de tricodermas. Eh, sí, lo que pasa es que nosotros podríamos cubrir ese servicio, también tendrían que comunicarse con la, con el área administrativa, ¿no? Pero muy aparte de eso, de nosotros solo producir microorganismos, ya sean hongos o bacterias, o consorcios, también podemos desarrollar algunos eh, bioinsumos que se necesite de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, de cada persona, de cada campo, ¿no? Entonces, podemos direccionarnos para ese lado, ¿no? Entonces, nosotros también nos ampliamos ahora para poder abarcar otras áreas también, ¿no? No solamente la agricultura, sino otras áreas en donde podemos hacer una solución de problemas de acuerdo a lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, podrías contactarte con nosotros y podríamos, con el área administrativa y podrían darte alcances con respecto a eso. Bueno, Sí, ¿qué tal? Mi consulta mía es algo fuera de tema, creo. Igual que consultar. Lo que pasa es que acá nosotros vemos lo que es un tema en el cultivo de cítrico, que es mandarina, y quisiéramos saber si ustedes lo hacen lo que es el tema de plaqueo, ¿no? Para ver el tema de lo que es cladosporium. sí, nosotros sí podemos realizar tomas de muestra de, de los campos en donde tengan algún problema para poder hacer la identificación, ¿no? Del fitopatógeno. Sí realizamos eso. Entonces, podemos eh, acercarnos, te contactas con nosotros y podemos realizar la toma de muestra, ¿no? Obviamente, para esto también tiene que hacer una verificación. eh,
nuestro ingeniero de la empresa para poder observar, ¿no? O sea, porque también es colecta de muestras, pero también la observación de los daños o los signos que pueda tener la planta enferma es muy importante, ¿no? Así como también las tomas de muestra. Pero nosotros sí realizamos ese tipo de servicio. ¿Alguna duda, algún interrogante? Bueno, al parecer no hay ninguna interrogante, ninguna pregunta. Da a entender que el tema ha sido muy entendido por parte de los participantes. Igual, como le estamos mencionando, si tienen alguna duda, todavía pueden formularla a través del chat o a través del audio. Inclusive pueden compartir sus experiencias, sus opiniones. Caso contrario, daremos por finalizada esta tercera capacitación.